días, buenos días. Buenos días a todos nuestros televidentes, a todos nuestros hermanos del mundo. Gracias a Dios que están de nuevo con nosotros y que Dios nos permite conversar sobre temas importantes para la vida de cada uno de nosotros en este día. Buenos días, don Isidro Toro, ¿cómo está usted? Buenos días, ¿cómo están ustedes, doctor Polanco, don Andrés? Todo bien por aquí. Bastante bien y contentos como cada día que nos corresponde dar explicaciones de temas tan interesantes, pues uno se siente bastante satisfecho, pues de todo lo que uno aprendió es importante dar aportaciones, es bastante importante, aportar conocimientos científicos. Doctor, usted hizo un buen programa la semana pasada, excelente programa. Ha tenido una retroalimentación extraordinaria. Gracias. Sí. ¿Cuál tema tenemos hoy? Bien, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante porque afecta a un amplio segmento de la población mundial y muchas personas pues tienen el padecimiento, pero no saben ni siquiera muchas veces dónde acudir. Entonces es importante que la población tenga el conocimiento de cuando tiene alguna patología, a qué médico acudir, ya que en República Dominicana pues muchos pacientes tienen que acudir al médico sin ser referidos, debido a que todavía no hay un buen sistema donde haya una atención primaria, que ese médico de atención primaria, ese médico familiar, pues pueda dirigir al paciente a cada subespecialidad. Cuando esto ocurra, pues ya estaremos mucho más tranquilos porque el paciente llegará directamente al especialista que le corresponde. Y en el tema de hoy hablaremos sobre la litiasis renal o cálculos o piedras, como se les llama, de las vías urinarias, que es un tema, yo entiendo que es bastante importante. Que mucha gente siente eso, mucha gente sufre eso y se da cuenta cuando le da ese gran dolor. Claro, según las estadísticas estadounidenses, entre un 7 a un 13% de la población mundial tiene en algún momento de su vida un cólico nefrítico. Y el cólico nefrítico no es más que la manifestación del cálculo renal. Ese dolor que el hombre dice que es el dolor más fuerte de su vida, el dolor más fuerte que ha experimentado, que usted ve el paciente, el hombre, postrado en la camilla de una emergencia, llorando, y que a veces las mujeres dicen, pero si los hombres parieran, no pudieran aguantar el parto, porque aparte del dolor de parto, de dar a luz, es el dolor más fuerte descrito en medicina, el dolor del cólico nefrítico. Por eso decimos que es un dolor inconfundible, un dolor que se presenta generalmente con el paciente en reposo, despierta al paciente y el paciente presenta náuseas, puede presentar vómitos, un dolor exquisito a nivel lumbar o a nivel de uno de los flancos, en la espalda, como decimos. Entonces ya ese dolor indudablemente que es una piedra que estaba en riñón y que va descendiendo, que está a nivel de uréter. Y por eso produce un dolor tan intenso. Los uréteres son los tubos, los canales, que conducen la orina desde los riñones hasta la vejiga. Y luego de la vejiga, a través de la uretra, se elimina la orina. Pero generalmente el dolor se produce cuando esa piedra, por muy pequeña que sea, pasa por ese conducto llamado uréter, que tenemos dos, uno a cada lado. Porque no se establece, no se fija la piedra en algún lugar, doctor, del uréter, del torrente. O del riñón, no se queda en el riñón. Esa, como dice el dicho, por ejemplo, cuando tenemos una piedra, un cálculo, lo importante es que ese paciente que llegó a emergencia se le realice un estudio básico. Claro que con la clínica, el médico experto va a determinar inmediatamente si se trata de un cólico nefrítico o si se trata de otra condición dolorosa de la espalda. Es importante señalar que múltiples entidades clínicas
pueden provocar un dolor de espalda. Y la gente casi siempre dice, me duelen los riñones. Entonces, vamos a aclarar algo. Muchos de esos dolores de espalda, de hecho, la mayoría, no se trata de problemas renales. Se trata generalmente de problemas de la columna. Paciente que por eso que se tiene una lumbalgia. Generalmente puede ser una lumbalgia mecánica, que no se puede confundir. Ese dolor que le inició al paciente cuando estaba levantando algún objeto pesado o cuando estaba conduciendo largas distancias, por ejemplo, esos conductores que van a Elías Piña, a San Juan de la Maguana, etcétera, que tardan mucho tiempo, pues generalmente dicen, me duelen los riñones. Hay que diferenciar muy bien un dolor de los riñones por un cólico nefrítico de un dolor lumbar por un problema de la columna, que son la mayoría de los tipos de dolores. Bien, el paciente que llega con ese dolor que dice que es de los riñones, se le hace un examen de orina. El examen de orina, inequívocamente, en la mayoría de los casos, va a presentar hematuria. ¿Y qué es la hematuria? Sangre en la orina. Cuando nosotros vemos ese examen de orina, lo interpretamos, vemos que tiene glóbulos rojos, mayor de 30 por campo, mayor de 100 por campo, indudablemente que ese paciente tenía o tiene una piedra que va bajando por el uréter. Se les realiza estudios complementarios como es una sonografía abdominal y podríamos encontrar podríamos ver las piedras porque es bastante sensible, o podríamos ver no la piedra porque generalmente la sonografía va a presentar el riñón, no los uréteres, pero vamos a ver unos riñones dilatados, que es lo que describe el sonografista como una hidronefrosis. Cuando el sonografista a ese paciente que le duele la región lumbar derecha reporta hidronefrosis derecha, inequívocamente estamos ante un cólico nefrítico. O sea que es bastante fácil nosotros hacer el diagnóstico de que el paciente tenga un cólico nefrítico o una lumbalgia mecánica por un problema de la columna o por contracturas musculares. ¿Cuál es la consecuencia, doctor, que pudiera tener, o sea, en la vida de la gente el no atender esa litiasis o ese cálculo? Una pregunta muy importante, excelente, porque yo quería llegar ahí. Lo primero es ver el tamaño de los cálculos. La mayoría de los cálculos, es decir, el 90% de los cálculos se eliminan de forma espontánea. ¿Qué es lo que requerimos solamente para eliminar piedra de los riñones? Agua. Recuérdense, República Dominicana, estamos en el Caribe, donde estamos sudando, donde necesitamos una mayor cantidad de agua que otra población que no es caribeña, que no padece tanto calor. República Dominicana, por ejemplo, como sudamos tanto, requerimos por lo menos 2 a 3 litros de agua para evitar la formación de los cálculos. Cuando se forman, podemos tener cálculos pequeñitos, se eliminan espontáneamente. Por eso los médicos tenemos medidas de los cálculos. Un cálculo que mida menos de 5 milímetros de diámetro, medio centímetro, se elimina de forma espontánea. Ahora bien, cuando ese cálculo mide más de 7 milímetros, es difícil que salga. Miren que no estamos hablando de un tamaño grande, granito de arroz. Entonces, dependiendo de la forma de cómo esté ese cálculo, podría o no salir, o dependiendo de ese paciente, de la contextura física, porque tenemos pacientes grandotes que pueden eliminar mucho más fácil un cálculo de 7 milímetros. Ya de 1 centímetro es difícil, o dicen que no pueden eliminarse, sino que ya ese tipo de cálculos debe de ser intervenido urológicamente. ¿Por qué? Por una litotricia intracorpórea. Y ya hay cálculos mucho más grandes de 2 centímetros que deben de ser eliminados ya por métodos quirúrgicos. Entonces, por eso la litiasis es una entidad clínica que puede ser manejada o debe de ser o por el nefrólogo
o por el urólogo. De hecho, los cálculos quirúrgicos ya competen directamente al urólogo. Por eso el urólogo y el nefrólogo vivimos en una íntima pues relación, ya que ese urólogo es el quirúrgico, es el que opera pues estos trastornos. O sea que de modo que esa es la historia natural de una litiasis renal. ¿Qué alimento o qué conducta alimenticia, ¿no? O de ingesta de bebidas, alimentos, etcétera, produce el cálculo? Bien, las piedras o cálculos, no importa que sea la piedra de la naturaleza, o sea, tienen diferentes composiciones. Aproximadamente el 80% de las piedras de los riñones o de las vías urinarias o de los cálculos renales están constituidos de calcio, que puede ser oxalato de calcio, que son la mayoría, o fosfato de calcio. Ahí tenemos el 80% de las piedras. Un 10% de las piedras es por ácido úrico, que no es como cuando la gente dice, tengo ácido úrico porque tengo una bolita. Eso no tiene nada que ver. Una manifestación esa de la piel. La gente dice que tiene ácido úrico porque le come los entrededos, que le comen Sí, eso es falso. Eso no es. Eso puede ser cualquier dermatitis. Ahora, el que tiene el ácido úrico alto, porque el ácido úrico, pues, es el producto final del metabolismo de las purinas. Que nosotros todos, con todo lo que comemos, vamos a tener ácido úrico, que se elimina ¿por dónde? Por las vías urinarias, el ácido úrico. Ahora, cuando tenemos una anomalía funcional, como es lo que se llama la hipocitraturia, nosotros podemos tener o una hiperuricosuria, o sea, mucho más ácido úrico de lo normal por un trastorno en el metabolismo de las purinas. Ese paciente que tiene 8, 9, 10, 12, 14, 15 miligramos por decilitro de ácido úrico, son pacientes que fácilmente forman cálculos de ácido úrico, sobre todo si ese paciente no ingresa grandes cantidades de agua en su cuerpo. Los pacientes que tienen cálculos de calcio, pues también es por una anomalía metabólica, van a tener también una hipercalciuria, mucho calcio por la orina, van a estar eliminando, y hay que hacerle estudios endocrinológicos, como ver cómo está lo que es la hormona paratiroidea, la PTH. Hay que ver cómo está el calcio en orina de 24 horas. O sea que el hecho de que usted tenga una enfermedad calculosa no es que botó el cálculo y dejarlo así. Hay que investigar las causas de esos cálculos. ¿Por qué? Porque está demostrado que en 5 años el 50% de los pacientes que tuvieron hoy un cálculo van a volver a presentarlo. Dice que la mayoría de los pacientes, antes de cumplir 70 años, la mayoría, o sea, aproximadamente un 13% de la población, va a tener algún episodio de cálculos. Entonces, hablamos de dos tipos de cálculos: cálculos de calcio y cálculos de ácido úrico. Hay otro tipo de cálculos que son más peligrosos y que pueden comprometer bastante el riñón, pueden conllevar a insuficiencia renal crónica, más que los que dijimos ahorita, los de ácido úrico y los de calcio, que también pueden conllevar a insuficiencia renal crónica. Tenemos los cálculos de estrubita. Esos cálculos son cálculos que son frecuentes, secundarios a infecciones de vías urinarias a repetición. De hecho, son más frecuentes por eso en las damas, en las mujeres. Ustedes ven pacientes que tienen hasta 3 o 4 episodios de infecciones de vías urinarias en el año, y esas pacientes tienen muchas posibilidades de formar ese tipo de cálculos que están adosados en el propio riñón. Entonces, cuando se le hace una sonografía a la paciente, se va a presentar ese gran cálculo, y luego cuando se le hace una tomografía, que es el estándar de oro, es lo más recomendable, una tomografía de abdomen, ahí se va a ver ese gran cálculo, que esos cálculos difícilmente puedan salir, porque son cálculos que están adosados en el propio riñón. De ahí la importancia de tomar bastante agua para evitar
esas infecciones de vías urinarias a repetición y que me conlleven a este cálculo de estrubita, que en muchas ocasiones conllevan a que haya que hacerle a la paciente una extirpación del riñón, que es lo que se llama nefrectomía. De modo que la enfermedad de los cálculos, de todas formas, es una de las causas de insuficiencia renal crónica. Por ejemplo, hay otra situación que nosotros hemos tenido y que nos ha tocado manejar a nivel de los diferentes centros que trabajamos, y es que hay pacientes que pueden tener cálculos en ambos riñones. Y coincidencialmente, cuando un cálculo sale del riñón, baja a uréter, ya ese, que fue la pregunta que hizo Licho hace un momentito, ese cálculo puede tapar, puede taponar ese uréter de forma parcial o completa. Y si ese riñón no puede eliminar la orina, se va a provocar una hidronefrosis, se va a provocar un daño irreversible. Y si es bilateral, va a presentar ese paciente una insuficiencia renal aguda, en principio, que si no se corrige a tiempo, pues puede llegar a ser crónica. De bilateral, que ¿qué quiere decir bilateral en ese caso, doctor? Bilateral en los dos riñones. Okay. Sí, que dice, pero ¿cómo es posible que tenga yo cálculo en los dos riñones? A mí hace un tiempo me llegó una paciente en sala de urgencia que llegó que no orinaba nada. Digo, pero por Dios, ¿será que nada más tiene un solo riñón? Cuando le hicimos la sonografía, pues la paciente tenía una dilatación de ambos riñones y una hidronefrosis bilateral. Cuando luego le hicimos la tomografía, tenía dos cálculos, uno alojado en cada uréter. Había un cálculo que había tapado como 3 o 4 días antes, porque yo hace como 4 o 5 días me dolió la espalda del lado izquierdo, pero no le hice caso. La paciente continuó orinando. ¿Por qué? Porque tenemos dos riñones. Y si uno deja de funcionarme, posiblemente yo no me voy a dar cuenta, porque el otro riñón tiene la capacidad de compensar y suplir la función de ese otro riñón. Parece que el día que llegó a la emergencia, dice, pero hoy estoy que no orino. Ese día bajó otro cálculo y taponó el uréter del lado derecho. Entonces la paciente tenía una oclusión renal bilateral. Si esa condición no se corrige a tiempo, ese paciente puede quedar en diálisis rápidamente. De hecho, tuve un caso de un joven de San Francisco de Macorís de 29 años que duraron 2 semanas realizándole hemodiálisis porque hizo una insuficiencia renal aguda. Por suerte, lo trajeron aquí a la capital, un paciente que ya pues estaba prácticamente condenado, como él dice. Le dijeron en San Francisco que ya él va para diálisis definitivamente. Pues llegó aquí a Santo Domingo, conjuntamente con el urólogo, manejamos el caso, se le hicieron los estudios, una tomografía contrastada, porque no había de otra, y se pudo hacer la extracción, pues, de los cálculos, y el paciente felizmente retornó a su hogar con una creatinina normal. ¿Cuál es el problema que tenemos nosotros con ese tipo de pacientes? Que, como ocurre en República Dominicana y en la mayor parte del mundo, el paciente solo va al médico cuando tiene la dolencia. Ese paciente que estamos hablando, que manejamos hace 3 años, nunca más he vuelto a verlo. ¿Qué ocurre? Yo no sé qué % de daño renal me dejó esos cálculos a ese paciente. Son pacientes que hay que reevaluarlo por lo menos una vez al año, porque no sabemos qué daño tan grande produjeron esos cálculos. Me voy a pedir un permiso, doctor, para que vayamos a una pausa. Cuando volvamos, yo quiero que abordemos esas consecuencias que pueda tener, como el seguimiento que debe tener una persona afectada de enfermedades como esta, como el litiasis, los cálculos renales. Y también usted ha hablado de la medida preventiva, que no lo ha dicho directamente, pero ha dejado ver que el consumir agua es la mejor prevención de eso, aparentemente lo que yo he captado. Vamos a una pausa y volvemos con usted y con nuestros amigos televidentes en esa parte.
Periodismo y Sociedad, especial siempre los viernes con el doctor Alfredo Polanco, nefrólogo, médico internista de mucha experiencia y de gran ocupación, brindando su servicio en el área. Con el doctor queremos a partir de ahora dilucidar la parte de la medicina, de la prevención de los cálculos. Hoy estamos hablando sobre la litiasis, sobre cálculos renales que afectan a las personas y que muchas veces no saben qué es lo que está pasando. Isidro Toro tenía una pregunta y yo decía también que cuál era la prevención de esa enfermedad, doctor. Lo más importante, yo le preguntaba fuera de cámara para que los televidentes sepan que si había algún examen que le pudiese a usted indicar la posibilidad de que esté desarrollando cálculos. Si había, así como hay exámenes para otras enfermedades. Sí, por eso es que en la primera consulta de todo paciente, generalmente le hacemos una buena historia clínica al paciente, un buen examen físico. En esa historia clínica nosotros vamos a investigar sobre los antecedentes personales, antecedentes familiares. A veces el paciente dice, pero ¿por qué me preguntan tantas cosas? ¿Qué tiene que ver mi padre conmigo si soy yo que estoy aquí? Nosotros le preguntamos siempre, ¿su padre de qué padece? ¿Su madre de qué padece? ¿Tiene algún tío que presente tal cosa? ¿Tiene el abuelo? Porque la mayoría de las enfermedades tienen un componente genético, hereditario. Entonces, si su padre o su madre tiene antecedentes de litiasis renal, entonces vamos a ver qué tipo de cálculo es que tenía su padre o su madre. Por eso es importante que cuando un paciente expulsa un cálculo, debe de llevarse al laboratorio para ver de qué está constituido el cálculo. Porque no es lo mismo el manejo de un cálculo de ácido úrico que un cálculo de calcio, que un cálculo de estruvita, que un cálculo de cistina, que son los diferentes tipos de cálculos. Tienen manejo diferente. Ahora, tienen un manejo común. ¿Cuál es? El agua. ¿Y qué es lo más barato? 2 litros de agua o 3 litros en 24 horas. Entonces, atendiendo a los antecedentes, ya nosotros podíamos iniciar un pesquisaje. Nosotros podíamos hacer niveles de ácido úrico en este paciente que padece de hiperuricemia, de gota, como le llaman, tofo gotoso, que no es la gota que la gente le llama, que le llaman a la epilepsia gota. Eso no es gota, eso es porque goteó, porque cayó. La gota son cristales de ácido úrico que puede tener el paciente a nivel de miembros inferiores, a nivel de las articulaciones, etc. Entonces, ese paciente que tiene antecedentes de hiperuricemia, el ácido úrico, como le llamaban en la antigüedad, la enfermedad de los reyes. ¿De los reyes por qué? De los que comen bien, porque ahí viene lo de la dieta. Una dieta alta en proteína va a conllevar a mayor formación o posibilidades de cálculos de ácido úrico. Por ejemplo, los grandes comedores de carnes, de los reyes, que usted lo ve en las películas con una bandeja que se comía un cerdo. Por eso es que a la gota se le llama la enfermedad de los reyes. El ácido úrico es la enfermedad de los reyes. Entonces, ese paciente que tiene predisposición para esto, pues debe disminuir la gran ingesta de proteínas, de quesos, leche, etcétera. O sea que ahí tenemos un pilar bastante importante. Pero para todos los demás cálculos, lo importante es evitar la dieta alta en sal. La sal predispone a la agregación de partículas que van a conllevar a la formación de cálculos. Entonces, por eso es que se le recomienda al paciente una dieta baja en sal. Ustedes oyen siempre que dicen, pero toma muchos refrescos. Y, señores, es porque son bebidas azucaradas. Entonces, el azúcar, los azúcares conllevan bastante a la formación de cálculos en sentido general. O sea, por eso es que se deben de evitar o disminuir a su mínima expresión el consumo de bebidas azucaradas. O sea, por eso cuando nosotros decimos a un paciente que debe de aumentar la ingesta de líquidos, es a expensa básicamente de agua, no de jugo, no de otra cosa, porque dice, no, yo me bebo 1 litro de jugo. Sí, pero ese litro de jugo, ¿qué cantidad de azúcar tiene? Entonces, está predisponiendo a la formación de cálculos cuando está tomando jugos, refrescos y no está tomando agua. O sea que por Perdón, eso doctor, es importante.
los jugos naturales que no le agregan azúcar, un jugo natural, es el azúcar que trae Sí, el azúcar natural es mucho más beneficioso, pero en República Dominicana tenemos la cultura de al jugo, pues agregarle azúcar y no hace falta en la mayoría de los casos. Usted se toma su jugo y usted verá que lo toma sin azúcar y usted verá que va a estar mucho más, es más bueno, más saludable y lo va a saciar mucho mejor. Entonces el azúcar lo que hace es daño. Si nosotros de nuestra dieta quitáramos el azúcar, mire, yo le digo que nosotros hubiéramos tenido salud por siempre. Ahorita estábamos hablando de que la mayoría de las enfermedades tiene un componente hereditario y tocamos mínimamente la diabetes. Si mi padre y mi madre son diabéticos, yo tengo muchas posibilidades de desarrollar en un momento de mi vida diabetes. Pero si yo controlo esos factores ambientales, si yo controlo la dieta, posiblemente nunca vaya a desarrollar diabetes. Pues eso ocurre con ese paciente que aunque tenga un ácido úrico alto, si lleva una dieta adecuada, baja en todas esas sustancias que van a liberar muchas purinas, pues yo voy a tener menos posibilidades de tener cálculos. Eso es bastante importante. Hay tratamiento específico para evitar los cálculos. Dijimos en sentido general el agua, pero si yo tengo cálculos, formador de cálculos de calcio, una medida adecuada es utilizar un tipo de diuréticos, los denominados diuréticos tiacídicos, por ejemplo, como la hidroclorotiacida, clortalidona, etcétera. Y los pacientes que me están escuchando y nos están viendo, que saben que hoy tienen un cálculo y el año que viene tienen otro, ellos saben que le estoy hablando, la verdad, que si no llevan esas estrictas medidas dietéticas, van a seguir formando cálculos. O sea, diuréticos tiacídicos son bastante importantes. El citrato de potasio, que es bastante nosotros pues le indicamos al paciente para disminuir la formación de los cálculos. El paciente, por ejemplo, que forma cálculos de ácido úrico, pues hay niveles que son peligrosos. Un ácido úrico ya en 12, 13 es bastante peligroso. Pues nosotros indicamos un medicamento genérico llamado alopurinol y con eso nosotros mantenemos a raya los niveles de ácido úrico, pues hay menos posibilidades de que ese paciente, pues en un futuro, forme cálculo. O sea que, de modo que hay para todo, o para la mayoría de las entidades clínicas o enfermedades, tenemos medidas preventivas, que lo que nosotros, lo que tenemos que hacer es saber el cómo utilizarlas, pero en sentido general es una alimentación balanceada. Con eso nosotros vamos a tener para evitar muchas enfermedades. Doctor, dicen que ingerir mucha carne de res, eso produce ácido úrico. ¿Es verdad? Bueno, lo que pasa es que tenemos mucha proteína. La proteína va a liberar pues ácido úrico. Claro que sí, por eso hablamos ahorita que esos reyes de la antigüedad, ellos comían mucho cerdo, comían mucho pavo, comían mucha res. Entonces, ni modo que por eso, y mucho queso. Usted lo ve en las películas, esos reyes que eran gigantes, grandotes, y eso eran lo que más tenían, ácido úrico alto. De ahí, cuando nosotros revisamos la literatura, los libros de historia de la medicina, vemos a esos pacientes que tienen el denominado tofo gotoso, que son cristales de ácido úrico a nivel de las articulaciones, y que muchos pacientes incluso había que llevarlo, pues hay que llevarlo a cirugía porque tienen esos tofos que se les forman a nivel de las articulaciones. O sea que por eso es que es una dieta adecuada, ¿sí? Vamos a aclarar el término la gota, porque yo en la historia he visto que, por ejemplo, a Julio César, a Claudio, todos esos emperadores, le daba la gota, se caían así de repente. Y aquí hemos tenido, que yo conozco, 3 presidentes que le daban ese sí, o sea, caían y la gente decía que le da la gota y que no hay que estar con él junto ahí para que cuando le dé y caiga se levante y nadie se entere. Un día a Julio César, varios días, en el Senado sí. y le dio y cayó.
dígame, ¿por qué le dicen la gota entonces? Si no tiene nada que ver con... Julio César, emperador romano, ¿verdad? Sí, el paciente se le dice Mm, goteó, cayó, goteó. Bien, eso hace alusión a lo que es la epilepsia. Ustedes ven, por ejemplo, un paciente que tiene la epilepsia por diferentes causas, porque muchos pacientes secundarios a trombosis cerebral o a hemorragia cerebral quedan ya epilépticos, porque esas áreas de penumbra, de hemorragia, desencadenan lo que se llaman focos epileptógenos. El paciente dice, pero fulano que nunca le daba la gota, después de los 40 años, 50 años que le dio una trombosis, pues le da la gota. Son las convulsiones que presenta ese paciente tónico-clónicas generalizadas. El paciente cae con mucha cialorrea, que es salivación, el paciente vira los ojos, etcétera. Eso se llama convulsiones o epilepsia. Y se le llamaba, o en el argot popular le dicen, a fulano le da la gota. Es que cae y la gente dice aquí, goteó, cayó, por eso que le llaman la gota. Pero la gota o artritis gotosa es completamente diferente. Es artritis gotosa por ácido úrico. El ácido úrico da la formación a los denominados tofos gotosos, tofo gotoso, y de ahí viene gota, que es diferente a la gota que se le dice a la epilepsia. Son completamente diferentes. Bueno, doctor, yo creo que hemos llevado un buen mensaje hoy, hemos dado una cátedra de educación de salud. ¿Qué cosas usted cree que nos queda ahí que usted pueda redondear estos minutos que nos quedan? Bueno, tenemos que... las estadísticas en República Dominicana, como un dato interesante, ¿cómo son las estadísticas en la República Dominicana, tanto los enfermos de gota como los enfermos de los piedras en los riñones, etcétera? ¿Y hay una red pública para atender eso? Lo que pasa es que el paciente que tiene el cólico nefrítico llega generalmente a emergencias. Verdad, ahí me surgió otra respuesta de algo que tenemos que decir. Llega a emergencias. Llega con el diagnóstico de cólico nefrítico, claro, eso se registra y va a un registro general de salud pública, como todas las enfermedades no transmisibles, que hipertensión, que diabetes, etcétera. Ahora, nosotros no podemos decir que tenemos tal porcentaje de pacientes con cálculos renales, eso aquí no lo tenemos, pero sí en Estados Unidos sí hay estadísticas que hablan de que aproximadamente entre un 7 a un 11% de la población pues tiene o es formadora de cálculos, y que el 1% de todas las consultas en emergencia en Estados Unidos, de un 1 o un 3%, es por el denominado cólico nefrítico. O sea que si van 300 pacientes a cada emergencia en Estados Unidos, van 3 con un verdadero cólico nefrítico, pero van a ir muchas emergencias, muchas con dolor lumbar, dolor de espalda, que no se trata de un cólico nefrítico. Pero sí, porque a veces ahora el paciente estará con la duda si acudir o no al médico o al nefrólogo, porque no está seguro de si es o no es. Yo le digo que sí, que deben de acudir al nefrólogo. ¿Por qué? Porque el nefrólogo es el encargado de descartar en este caso o confirmar si tiene o no piedra. Y le voy a contar una pequeña anécdota. Hace 2 semanas yo recibí a un paciente de 27 años que, yo se los digo, me dio hasta un poquito de apuro porque tenían 3 años manejándolos como si tuviera piedra en los riñones. Y ese paciente, sí, y ese paciente cuando yo lo evalué, le hice los estudios del lugar, le dije, mira, mi hijo, vete, 27 años de edad, de los Alcarrizos, ojalá estuviera mirándome. Me lo envió un paciente que está en diálisis, que le dijo, bueno, Polanco te va a decir la verdad. El paciente no tenía ningún problema de piedra en los riñones, lo que tenía era una lumbalgia, tenía un problema importante de la columna. Yo le digo, puedes estar más tranquilo, yo te lo digo, porque como quiera que sea, el problema de riñón es un problema muy serio, y yo se lo digo a ustedes claramente. O sea, por eso hay que investigar, y ojalá que a cada paciente que vaya por un posible problema renal, ojalá para nosotros que no sea problema de los riñones, porque ustedes saben lo que implica tener un problema renal. Entonces, pueden acudir a nosotros, porque si el médico es lo suficientemente serio, le va a hacer un diagnóstico serio y le va a decir claramente, mire,
gracias a Dios sus riñones también, ya usted no tiene que volver por aquí. Como yo se lo digo, no, pero doctor, quiero, si quiere puede venir, ok, cuando usted quiera visitarme, pero ya por problemas de riñón no, porque usted con toda seguridad no tiene problema de los riñones. Entonces, es importante eso. Se me pasó otra pregunta que tenía. Bueno, pero antes, los pacientes, si las estadísticas, dijimos 1% en Estados Unidos, pero aquí no tenemos. Los pacientes que han tenido insuficiencia renal, sea por cualquier causa que es aguda, una aguda, no una crónica, el agudo, ese paciente debe de visitar al nefrólogo periódicamente, que es lo que dijimos, que tuve un paciente con insuficiencia renal aguda hace 3 años y no he vuelto a ver a ese paciente. Yo no sé qué daño irreversible dejó ese problema de las piedras en los riñones, que podríamos verlo cuando veamos la creatinina. Sin embargo, como el paciente no lo vemos, posiblemente cuando lo veamos en 10 años, ya lamentablemente ese paciente posiblemente esté en diálisis. O sea que ese paciente hay que darle seguimiento. Eso es lo importante. ¿A partir de qué edad usted recomienda que deba chequearse cada año, doctor? Óigame, un adulto, que es la persona que está por encima de los 18 años, tiene que chequearse todos los años. Es que nosotros nos sorprendemos con lo que vemos. Ayer me tocó ver a un paciente que solamente 47 años de edad, pues lo operaron de una colecistitis hace 8 años, fue al médico, me dice, me pusieron insulina en esa vez, pero no soy diabético, dice, oigan la historia. Luego hace 4 años me operaron de una apendicitis, me pusieron insulina, pero no soy diabético. Oigan, es para que ustedes vean cómo un paciente diabético puede durar 10 años sin tratamiento. Pues cuando nos llega ese paciente a la consulta, que vemos todo lo que hay, los riñones con múltiples problemas, pues antes de hacerle el interrogatorio, que por el examen visual le dijimos, señor, usted es diabético y tiene como 10 años siendo diabético. Él se queda mirando y me dice, doctor, ¿y usted cómo se lo imagina? Yo lo que tengo son 4 meses siendo diabético. Y le digo yo, ok. Cuando hicimos el interrogatorio, y por suerte él estaba con su esposa, le digo yo, usted ve, señora, que es como yo le dije, que posiblemente él tenía más de 10 años siendo diabético. Y esto lo digo para que sepa el paciente que puede tener alguna enfermedad oculta durante 5 años, 10 años sin darse cuenta, porque hay enfermedades que van presentando manifestaciones que comienzan tan leves y se van incrementando, pero que el paciente no lo va notando. ¿Quién lo nota? Quien está alrededor del paciente, porque se ve acá, sobre todo cuando usted tiene algún amigo que usted tiene 4 o 2 años que no lo ve, tú dices, pero tú estás diferente, pero tú estás enfermo. Pero quien está con ese paciente casi no lo nota porque se ha ido acostumbrando a verlo perder peso lentamente y no lo va a notar cuando perdió 40 libras, por ejemplo. Entonces, por eso es que yo digo, volviendo a la respuesta, es que nosotros debemos de chequearnos todos los años. Tenemos un seguro médico y no le damos ningún tipo de uso. Entonces no puede ser así. El seguro médico es importante porque en tu empresa te pone un seguro médico, por ejemplo, para que tú te hagas lo que se llama un chequeo preventivo. Porque luego ese paciente que no se hace chequeo preventivo va a ser un paciente que va a estar muchas veces enfermo y muchas pérdidas de dinero en Estados Unidos, en República Dominicana, es lo que se llama el ausentismo laboral por enfermedades que prevenibles. Ven gente que duran, que en 12 meses, duran 3 meses fuera del trabajo, que es lo que se llama ausentismo laboral. Y eso trae como consecuencia pérdidas millonarias en República Dominicana y billonarias en Estados Unidos. Entonces, si el paciente aplica lo que es la medicina preventiva, posiblemente todo esto no ocurriera. O sea que por eso nosotros incentivamos, estimulamos a lo que es la medicina preventiva, que es la medicina más barata, porque hemos hablado de que una diálisis, un paciente en diálisis le va a salir al Estado o al seguro en más de 60,000 pesos mensuales. Hay que hacer algo, doctor. Hay que hacer algo. Yo creo que usted ha dicho cosas muy importantes, pero la desidia que tiene la gente de ir a un médico. Cuando una persona va a un hospital público, nosotros llamamos hospital público, que ya es parte de la red,
te ponen una cita para un especialista a los 3 meses de ir. Esa persona se desencanta de ir. Entonces hay que buscar la obligatoriedad para que la persona tenga el chequeo preventivo anual. Para eso la mayoría de las personas deben tener seguro. No es verdad que la mayoría tiene seguro. Tiene seguro el que trabaja. Pero la mayoría que trabaja ambulante, que es de la MIPYME, que no tiene empleo, no tiene seguro porque tiene el SENASA, pero el SENASA no le cubre ese especialismo, ese chequeo del especialista como debería ser. Y entonces también está el problema de quién lo remite al especialista. Es decir, debe tener un médico que es el médico de atención primaria, que es el médico general, qué sé yo, que lo remita al especialista a hacer ese chequeo preventivo. Y si ya está afectado, pues con mayor pera, como dicen en Ocoa. Sí, Entonces, sí, pero aquí hay algo que hace falta. corríjame. Sí, lo que es la cultura del paciente, de que solamente quiere ir a las grandes urbes, a los grandes hospitales, Marcelino Eso es lo que Vélez, le Vinicio pregunté yo hace Calvente. rato. Entonces Si no hay una debe de red. ser. Si el paciente puede ir a un subcentro de salud, en ese subcentro de salud incluso hay médicos de familia, hay médicos generales, el médico general es un médico, el médico familiar es un médico especialista. Entonces, ese médico puede perfectamente manejar la mayoría de las dolencias y cuando ya el paciente requiera una atención subespecializada, podría ir al Moscoso Puello, al Marcelino Vélez, al Vinicio Calventi, al Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, etcétera, al Secanot, que déjeme decirle que Secanot es un centro que compite con cualquier centro especializado de cualquier categoría en el país y en el mundo. Y se lo puedo decir con conocimiento de causa, en el país y en el mundo. En Secanot se hacen procedimientos que posiblemente usted no lo haría, no, quizás aquí en 3 o 4 centros de salud lo haría, y usted puede, bueno, déjame permitir decirlo, usted puede utilizar el seguro de SENASA subsidiado. Allá se coge el SENASA Allá subsidiado. ese ganó. Quizá, sí, y yo no tendría el permiso de decirlo, pero bueno, soy parte del sector público, tengo que decirlo. Usted puede, claro que sí. En el Mocoso Pollo se hacen procedimientos de altísima envergadura, en el Marcelino Vélez Santana, en el Vinicio Calventi. O sea que yo creo que la red de salud lo que debe tenemos que ajustar, hacer algunos ajustes para que sea mejor utilizada. Porque de repente, ajá, sí, pero algo importante, sí, que tenemos pacientes que diríamos, por piojos en los cabellos, van al Vinicio Calventi, pudiendo ir por esos piojos a un centro de salud primario. Entonces vamos sobrecargando a estos centros que deberíamos dejarlo para las situaciones de mayor envergadura. Yo creo que eso es lo que deberíamos seguir el paso. Bueno, en términos positivos usted está muy bien, pero óigame, doctor, le voy a poner un ejemplo. Mi pueblo, San José de Ocoa, tiene 75,000 a 80,000 habitantes. Me encanta ese pueblo. Asociación de Desarrollo, Asociación para el Desarrollo de San José de Ocoa, son mis amigos, la mayoría, ADESJO, una fundación bastante buena. Yo he ido varias veces y quiero volver allá bastante bien. Es el mejor sitio después del Paraíso. Me encanta, de verdad. Paraíso es un pueblo que está en el norte, ¿no? Paraíso es un pueblo que está en el norte. Bueno. Él dice que mejor el Paraíso. Paraíso es un pueblo que está en Pedernales o por ahí, ¿no? No, en Barahona. En Barahona. Sí. Pero Ocoa está en Ocoa. Mire, doctor, en Ocoa va un ginecólogo, va un día a la semana. Un ginecólogo, doctor. Entonces, ¿qué le quiero decir? Un pueblo con 75,000 habitantes. Un ginecólogo va un día a la semana. Entonces, ¿cómo usted quiere que las mujeres estén atendidas en términos preventivos por un ginecólogo? Un ginecólogo, eso no quiere decir, allá no hay nefrólogo, que sepa yo. Un cardiólogo especialista. ¿Usted me está entendiendo, doctor? Entonces, ¿cómo usted quiere que esa población, y así puede pasar en Elías Piña, en Pedernales, en Neiva, en todos esos pueblos pequeños, esos municipios
lejanos a la ciudad. La gente entonces, cuando se está muriendo, viene a la capital, porque ya ni siquiera allá hay capacidad para atender. Entonces, eso es lo que yo quiero que el sistema de salud entienda que tiene que resolver. Eso tiene que resolver. Y es fácil de resolver simplemente con incentivos, porque usted a cualquier médico que aquí esté ganándose, que es de San José de Ocoa, por ejemplo, que sea ginecólogo, y que aquí se está ganando 150,000 pesos mensuales, por decir un monto, si a ese mismo médico, que es de San José de Ocoa, le dicen que va a ganar 100,000 pesos mensuales, yo estoy completamente seguro que posiblemente ese médico, o hay médicos que se van a establecer en San José de Ocoa, pero ganando el mismo salario que le pagarían aquí, y aquí tiene las posibilidades de, en vez de tener un solo trabajo, va a tener 5, como lo tengo yo, por ejemplo. Entonces, esas son de las situaciones que el médico debe de ser bien remunerado, señores. Entonces, ¿por qué hay otros sectores profesionales que son tan bien remunerados? Y, o sea, cada quien defiende su profesión. Pero, señores, la profesión de médico es bastante. Por ejemplo, nosotros que duramos 5 o 6 años en la universidad, 3 años o 4 en una especialidad, 3 años en otra especialidad. ¿Cuántos años de especialidad tenemos? Por ejemplo, un nefrólogo, 6 o 7 años, más lo de la medicina. O sea, por eso es que muchas veces todos o la mayor parte de los especialistas y subespecialistas pues se concentran en las grandes urbes, y es básicamente por eso, por las grandes posibilidades de tener más trabajos en diferentes lugares, porque no se puede vivir con un solo empleo. Lamentablemente, un médico no puede vivir con un solo empleo. Yo estoy seguro que cuando las condiciones mejoren, las condiciones salariales del médico, yo estoy seguro que en Elías Piña, en San José de Ocoa, va a estar lleno de, o sea, van a tener los cardiólogos suficientes, van a tener los ginecólogos suficientes, un pediatra. ¿Por qué? Tiene que venir al Robert Rick Cabral a abarrotar ese hospital por un dengue. No, señor, en San José de Ocoa pudiera resolverse ese problema. Y así tenemos con la mayoría de las especialidades. Yo creo que la República Dominicana tiene médicos suficientes para esos 10 u 11 millones de habitantes que tenemos. Lo que debe de haber una mejor distribución, que la concentración no sea en Santo Domingo y Santiago, como están la mayoría de los médicos, o San Cristóbal, porque queda cerca. El médico de San Cristóbal trabaja igualito como si estuviera aquí en la capital, porque vienen en un ratito. Entonces, esa es la situación que yo entiendo que se debe de mejorar, y se mejora de una manera bastante fácil. Bueno, el cambio dice que va a mejorar muchas cosas. Ojalá que eso sea el cambio. Eso esperamos. Aunque el doctor ha sido golpeado duramente por el cambio. De manera. Bueno, pero nada. No, lo que yo digo es que si, aunque yo haya sido golpeado, si la mayoría pues son beneficiados, pues yo soy uno solo, no importa. Por eso, tranquilo. Bueno, dicen que ya hemos terminado. No sé, Isidro, si usted tiene algo en un minuto. No, pero nada, felicitar al doctor y felicitar a los televidentes por tener la dicha de tener al doctor Polanco los viernes. Eso es lo que podemos decir. Y nosotros el privilegio de tenerlo aquí. Sí. Bueno. Me lo voy a creer. Usted hace un aporte inconmensurable. Usted hace un aporte inconmensurable para la sociedad dominicana y del mundo que nos ve. Nos están viendo desde España, de Asturias, que me están felicitando. Bueno, allá estuve yo en el hospital 12 de octubre de Madrid. Ahí hicimos nosotros trasplante renal. Uno de los hospitales más fabulosos que he visto. Y duramos un tiempo allá entrenándonos en trasplante, porque también es importante que tengamos todos los conocimientos. Y por eso cuando hablamos del país y fuera del país, pues hacemos alusión básicamente a España. Gracias. Saludos para Jorge Miami, que también nos está viendo y nos felicita. Doctor, nos veremos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas felicidades. Los amigos televidentes, gracias por su sintonía.